Estimados, buen día. El día de hoy nos corresponde realizar el análisis y estudio de la norma internacional de contabilidad número 16, la cual se denomina propiedad, planta y equipo. Pueden observar en la imagen de que aquí encontramos lo que son vehículos, lo que son edificios, muebles, computadoras y otros que forman parte de la propiedad, planta y equipo. Así como aquí arriba podemos identificar de que se encuentran unas maquinarias que nos sirven para la excavación y así para otros procesos de construcción. Por consiguiente, esta norma es representativa comúnmente entre los estados financieros porque el valor de los mismos es demasiado alto a comparación de los otros rubros que se encuentran dentro del mismo. Podemos observar de que una maquinaria de estas comúnmente en el mercado tiene un valor razonable por arriba de los 500,000 quetzales, por lo cual denota que debemos realizar un análisis más crítico desde el punto de vista del reconocimiento hasta darlos de baja. Por consiguiente, nosotros como contadores y auditores debemos poner seria atención a la hora de hacer procesos de contabilidad y auditoría sobre este rubro. Ahora bien, anteriormente vimos lo que era la NIC 2 relacionada a inventarios y pues no debemos confundir algunos ítems con inventarios o propiedad, planta, equipo, ya que existen diferencias significativas que denotan y nos indican si la debemos clasificar como propiedad, planta y equipo o como inventarios. Y para lo mismo me voy a permitir pues abrir un documento Excel para poder comentarles algunas diferencias. Inventarios y propiedad, planta y equipo. Ok, vamos a abrir este documento y pues debemos nosotros conocer la norma como tal. Ustedes han podido leer las normas, se han podido dar cuenta de que existen relacionados a las NIC, es decir, a las NIF o las NIC como tal, de que cuando son activos y cuando son pasivos tienen una estructura lógica. Cuando una NIC, por ejemplo, tenemos aquí la NIC 2 que se refiere a inventarios. También tenemos la que estamos viendo ahorita que es la NIC 16 que se refiere a propiedad, planta y equipo. Podríamos sumarle aquí mismo la NIC 38 que se refiere a activos intangibles. Esa no la hemos estudiado. Podríamos sumarle aquí la NIF 16 que se refiere a arrendamientos y así podríamos ir sumando otras normas que nos ayudan a identificar ciertos activos o pasivos dentro de los estados financieros. Podríamos agregar aquí también la de activos biológicos que es la NIC 41 que son activos biológicos y así podríamos incrementar algunas otras normas. Traigo a colación esto porque ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su estudio de la norma de que estas traen en primer lugar lo que es el reconocimiento inicial, y ustedes van a ver en la norma de que este hace referencia en la hora que se está produciendo o se está comprando un activo. Ustedes se recuerdan el reconocimiento inicial de un inventario, pues ahí nosotros debemos sumarle ya sea el precio de adquisición, los costos de transformación u otros costos que deben realizarse para que este quede en condiciones de venta. También después de esto nosotros podemos ver que la norma nos indica un reconocimiento posterior que comúnmente es cada finalización de un periodo fiscal, es decir, cada 31 de diciembre. Y también la norma nos hace mención de lo que es cómo se va a presentar, presentación y también de su reconocimiento que es los dos anteriores que nosotros estamos verificando. Esta es la estructura que comúnmente traen aquellas normas que nos van a explicar lo relacionado a lo que son activos y pasivos. Ok, entonces vamos a ponerle aquí esta. Ok, entonces podemos observar que son aquellas que se van a relacionar con activos y pasivos. Muy bien, ahora existen activos, por ejemplo, los inventarios que van a tener un aspecto importante que ustedes pudieron verificar que se llama deterioro. Esto no lo trae comúnmente
lo que es la legislación de los países, lo que esto ya viene a ser y a formar parte integral de una norma. Nosotros sabemos que los inventarios se pueden deteriorar, ya sea porque estén obsoletos, porque nosotros los dañemos o porque simplemente han pasado de moda y pues ya no valen lo que valían anteriormente, como podemos mencionar, por ejemplo, para el verano, pues algunas veces aumentan de precio los trajes de baño, aumentan de precio las piscinas y pues ya después de ello la gente ya no va a pagar lo mismo y pues se deterioran y los precios disminuyen. Entonces, aquí lo que les quiero hacer mención es que el deterioro de los inventarios lo encontramos regulado en la NIC 2. En cambio, la propiedad, planta y equipo, el deterioro lo vamos a encontrar regulado en la NIC 36. Esta NIC se especializa o se especifica principalmente en los deterioros de algunos activos y aquí incluye la NIC que es de propiedad, planta y equipo. También podríamos encontrarlo de activos intangibles, también se va a hacer mención con la NIC 36. También tendríamos lo que es las propiedades de inversión, también vamos a utilizar la NIC 36, que es una norma específica del deterioro. También tendríamos aquí lo que son los activos biológicos, los activos biológicos también va a ingresar dentro de la NIC 36. Ahora bien, nosotros sabemos que los inventarios son activos corrientes. Eso ya lo habíamos platicado en la sección anterior. Sabemos que los inventarios son activos corrientes. Sin embargo, todos esos que encontramos aquí son activos no corrientes. Y hoy vamos a estudiar específicamente lo que es la propiedad, planta y equipo. Muy bien. Ahora nosotros también vamos a conocer de que en algún momento esta propiedad, planta y equipo se puede poner a disposición de terceros. La disposición significa que se puede vender, pero porque yo esté vendiendo mi propiedad, planta y equipo, no significa de que se va a convertir en un inventario. Se puede convertir en un activo corriente, pero no se va a convertir en un inventario porque existe una norma que es la Norma Internacional de Información Financiera número 5, que se encarga de los activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Y por qué no se clasifica como inventarios? Recordemos que la venta de una propiedad, planta y equipo comúnmente es significativa. Y si nosotros realizamos esa venta catalogándolo como inventarios, pues va a aumentar nuestros ingresos de un periodo de forma significativa. Podría ser, ¿verdad?, que los aumente, podría ser que no, pero comúnmente sí lo es. Entonces, por eso se clasifica dentro de la NIF 5 y esta misma pues debe tener un espacio dentro de los estados financieros para el reconocimiento de estos ingresos, como pudimos ver en otros resultados que se explicó según la NIC 1 en donde deben clasificarse en el estado de resultados o en otro estado de resultados integral. Ok, entonces sí pueden ser activos corrientes la propiedad, no la propiedad, planta y equipo como tal, sino cuando se convierten como activos no corrientes mantenidos para la venta. Ok, aparte de ello, pues nosotros sabemos que los inventarios tienen un valor neto de realización, algo que solo va a ser específico para inventarios. Este valor no lo van a encontrar en ninguna otra norma. Sin embargo, hay un concepto que se denomina valor razonable, que lo van a encontrar en la mayoría de normas, y pues este valor razonable va a aplicar también para los otros componentes que estamos viendo el día de hoy. Así bien, pues son algunas especificaciones que nosotros podemos observar de lo que es la diferencia entre la NIC 2 y lo que es la diferencia con la NIC 16 y con otras que traemos aquí a colación. Específicamente con lo relacionado a deterioro sería una diferencia. Tendríamos otra diferencia si son activos corrientes o no corrientes. Tendríamos otra diferencia aquí con el valor razonable. Ok, pero para ir concluyendo hay diferencias que son
que son más significativas o que son de una forma más visibles. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, recordemos que para clasificar una propiedad, planta y equipo debemos comenzar desde el marco conceptual. El marco conceptual nos indica que es un activo. Si no cumple con la definición de activo, no va a poder clasificarse ni como inventario, ni como propiedad, planta y equipo, ni como propiedad de inversión, ni como activo intangible. Ok, entonces vamos a seguir viendo diferencias entre estas normas. Ok, aquí tenemos cuál es el destino final. Ok, el destino final tendríamos aquí, el marco conceptual nos indica que deben ser activos. Ok, entonces si el destino final de este bien es la venta, este va a ser, ahorita mejor, bueno, si es la venta, el destino final, como ustedes saben, pues eso significa que va a ser un inventario. Si es para vender, va a ser un inventario, ok. Si esto se dedica al uso, es decir que la vamos a utilizar para producir bienes o para cualquier otro proceso, o lo vamos a utilizar administrativamente, que ya vamos a ver el concepto de forma general, pues esto se va a clasificar como una propiedad, planta y equipo, ok. También si nosotros, digamos, lo tenemos, vamos a ejemplificar otro, sin embargo esta norma no la hemos visto. Si lo tenemos para el alquiler, esto va a ser una propiedad de inversión. Esta norma no la hemos visto, pero posteriormente la vamos a estar viendo, y pues para que ustedes también consideren esta otra diferencia, ¿ok? Ahora bien, si es un inventario, ustedes saben de que lo va a regir va a ser la NIC 2. Esa sería otra diferencia. ¿Qué norma lo va a regir? Si es un inventario, pues ya sabemos que va a ser la NIC 2. Si es para el uso, es decir, una propiedad, planta y equipo, lo va a regir la NIC 16. Y si es una propiedad de inversión, la va a regir, como dijimos anteriormente, la NIC 40. Ok, entonces esta sería la diferencia también muy latente de lo que es un inventario y lo que es una propiedad, planta y equipo. Ahora les traigo a colación algo en lo que sí no es diferencia, sino que van a ser similares. ¿Cuánto debo reconocer yo de costo y hasta cuándo debo yo reconocer el costo de estos activos? Es decir, que yo lo voy a reconocer todos los desembolsos. Ustedes se recordarán en inventarios que se reconocen todos los desembolsos, hasta que el activo esté listo para su destino final. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo ya tengo mi activo listo para venderlo, eso quiere decir de que ya no le puedo seguir sumando costos, ya no le debo aumentar costos si yo tengo mi inventario listo para la venta. Si mi propiedad, planta y equipo yo la compré, la trasladé desde aduanas para la empresa, yo ya la tengo lista para usar, posterior a eso ya no le tengo que agregar más costos. Y el alquiler, pues si yo tengo mis propiedades de inversión y ya lo tengo alquilado, pues desde entonces ya no tengo que agregar más costos. Entonces esto es algo bien importante en relación al reconocimiento de los costos, de que yo, dice aquí, todos los desembolsos, es decir, los costos los debo desembolsar hasta que el activo esté listo para su destino final. ¿Ok? Entonces estas son como las diferencias más latentes de lo que es inventario, propiedad, planta y equipo. Vamos a agregar aquí otra diferencia más. Otra diferencia más es de que el inventario, bueno, sigamos aquí con esta misma línea. Digamos, aquí tenemos inventarios, aquí tenemos propiedad, planta y equipo. El inventario, cuando hay dificultad de si se clasifica como inventario, propiedad, planta y equipo, podemos evaluar su duración. Si este dura es menor a un año, se clasificará como activo. Inventario, es decir, por ejemplo, si yo compro una impresora,
que me costó 500 quetzales. Ok, 500 quetzales, que me costó 500 quetzales, yo la clasifico como inventario. ¿Por qué? Porque esta impresora me va a durar 4 meses, por ejemplo, y pues tiene un costo relativamente bajo. Entonces, ¿para qué yo la voy a depreciar? ¿Para qué voy a hacer una carta de responsabilidad para un empleado que se va a hacer acreedor de esta obligación? Entonces, el proceso es bastante burocrático. Por consiguiente, pues yo lo voy a realizar, no lo voy a depreciar, sino simplemente voy a reconocerla como un inventario, y es decir, como una vez como un gasto, ¿ok? Y si por ejemplo dura más de un año, pues yo este activo lo voy a reconocer como propiedad, planta y equipo. Es decir, yo compro un mueble para la sala de ventas, el cual me va a durar 3 años, ¿ok? Entonces yo lo reconozco como propiedad, planta y equipo. Ahora bien, hay que hacer un análisis más extensivo de esto que les estoy comentando. Por ejemplo, si la entidad comprara un lote de 100 impresoras, antes solo valía 500 quetzales, era irrelevante, pero ahora ya son 100 impresoras. Esas 100 impresoras, imaginemos que nos hayan costado 10,000 quetzales por todo. ¿Qué significa eso? Que este monto podría ser que ya fuera relevante, y pues su uso puede ser menor a un año, pero por ser un monto relevante se pueden agregar como un activo fijo. Es decir, que se van a depreciar no una por una, sino que se pueden agregar las 10,000 en su conjunto y depreciarlas todas por el mismo método, que ya vamos a ver posteriormente los métodos que se pueden utilizar. Ok, esa sería una diferencia, y pues el análisis se pueden dar cuenta que va a ser en cada caso concreto, pero el análisis general sería este que les hice mención en este cuadro. Ahora vamos a ver otra diferencia, solo que me voy a traer estos nombres porque ya no se miran. Ok, otra diferencia entre propiedad, planta, equipo e inventario es que el inventario tiene que ser tangible o podría ser también intangible, pero la propiedad, planta y equipo solo puede ser tangible. ¿Por qué razón? Porque el inventario, yo les voy a dar un ejemplo aquí. Un inventario tangible, pues yo me dedico a la venta de computadoras, pues la computadora es un activo tangible. Yo me dedico a la venta de licencias de software, es un inventario intangible. La propiedad, planta y equipo pues solo va a ser tangible porque existe, como mencionamos anteriormente, propiedades de inversión. También existen activos que son intangibles. Hay una norma como tal donde clasifica estos activos como intangibles. Entonces hay otra norma que va a regular los activos que van a ser intangibles. Como bien vimos, esta es otra diferencia entre los inventarios y la propiedad, planta y equipo. Ok, ahora después de este preámbulo, pues nosotros regresamos a nuestras diapositivas, donde comenzamos a hacer el análisis sobre la norma de propiedad, planta y equipo. Ok, y para comenzar, nosotros vamos a tratar y a definir lo que es propiedad, planta y equipo. Como les había mencionado, son activos tangibles, no pueden ser intangibles, nunca podrán ser, que se esperan utilizar durante más de un periodo. Si se dan cuenta, en este cuadrante rojo número 1 que tenemos aquí, estamos haciendo diferencia también con lo que es un inventario. Ahora bien, son activos tangibles que posee una entidad. ¿Ok? ¿Para qué? Para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Es decir, yo tengo una máquina que se dedica a ponerle botones a todas las camisas y yo vendo camisas. Esa la estoy utilizando para el uso, para el suministro de bienes. Quiere decir que yo la estoy usando para mi producción, ¿ok? Bueno, para arrendarlos a terceros. Yo soy una entidad y pues yo tengo una oficina de 3 niveles. Yo utilizo 2 niveles para mi producción y el otro nivel lo utilizo para arrendarlos. Bueno, se considera como una propiedad, planta y equipo. O para propósitos administrativos, como les mencionaba, el primero y segundo nivel que utilizo para realizar todo el proceso de donde están las personas que se dedican al cálculo de impuestos, las personas que se dedican a venta, las personas que se dedican a la realización de las depreciaciones de activos fijos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va a hacer, es para propósitos administrativos. ¿Cuál es el alcance de esta norma?
Esta norma obviamente se va a enfocar en propiedad, planta y equipo, pero también las propiedades de inversión cuando el valor no pueda ser medido con fiabilidad se va a utilizar esta norma de propiedad, planta y equipo. Ok, pero esta propiedad de planta y equipo no incluye para activos biológicos ni derechos mineros y reservas minerales porque ya existe una norma que va a regular estas guías. Por consiguiente, pues se va a aplicar la norma específica del tema. Ok, aquí vamos a ver unos ejemplos más claros. Las propiedades de planta y equipo son activos tangibles. Ok, aquí tenemos un edificio de fábrica, es un activo. Vehículos es un activo, propiedad, planta y equipo también. Edificio ocupado por su personal administrativo. Utilizados durante más de un periodo. Ok, son activos, son propiedad, planta y equipo. De este otro lado tenemos una entidad posee ganado. Será un activo, propiedad, planta y equipo. Vamos a ver. Dice, si bien el ganado probablemente cumpla con la definición de propiedad, planta y equipo, porque sí la va a cumplir. Puede ser que nosotros vendamos leche y pues estas vacas, bueno, sería el ganado, pues digamos nos va a producir la leche, o sea, está cumpliendo, digamos, con la definición de lo que es una propiedad, planta y equipo, ya sea para el suministro de bienes o servicios. Y pues estos son beneficios futuros que vamos a nosotros contraer, ¿verdad? Y pues si estuviera cumpliendo con la definición. Sin embargo, se contabiliza como activos biológicos conforme a la norma como tal. Por favor, omitir esto de la sección 17, ya que hace relación a las NIC para pymes. Aquí está la NIC que se va a relacionar directamente con activos biológicos, que es la NIC 41. ¿Ok? Y tenemos una entidad adquirió una licencia para operar un taxi en una ciudad principal. Es propiedad, planta y equipo esto. Va a cumplir con la definición, sin embargo no lo es. ¿Por qué razón? Porque existe la norma de activo intangible que va a regular a este activo como tal. Entonces aquí tenemos lo que sí es propiedad, planta y equipo en el cuadrante izquierdo y lo que no es en el cuadrante derecho. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo. Ok, no nos va a decir exactamente cómo lo debemos contabilizar, sino nos va a guiar y que a través del juicio profesional y experiencia que nosotros como contadores y auditores tenemos, pues lo hagamos de forma adecuada. Ok, entonces seguimos de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ejemplificar. Nosotros como contadores, pues todos los años o cada mes se hace un movimiento de propiedad, planta y equipo. Y como terceros interesados, ya sea como clientes, proveedores, inversionistas, bancos, pues nos es de bastante utilidad este tipo de movimientos. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, al 2018 nosotros teníamos 32 millones de activos fijos como propiedad, planta y equipo. Eso significa de que la organización, desde mi punto de vista, independientemente de cuánto sea el total de sus activos, tiene un rubro bastante relevante dentro de sus activos fijos, por lo que yo como auditor pues ya considero de que se realizarán pruebas robustas para determinar la fiabilidad y adecuación de estos datos en los estados financieros. Ahora bien, la depreciación fue de 1.5 millones durante el año 2019. Eso quiere decir que yo tenía el 31 de diciembre 32 millones, le resto la depreciación, lo que me va a quedar va a ser el saldo al 31 de diciembre del 2019. Y eso lo comparo contra la contabilidad de la administración y la diferencia va a ser lo que yo compré, es decir, este 1.4 millones, lo que yo compré durante todo el año 2019. Ahora ya con estos datos, pues yo ya puedo hacer mis pruebas de auditoría. Por ejemplo, yo ya podría venir y solicitar una muestra de esas altas del año 2019. Ya podría comenzar a verificar si esas altas del año 2019 se comenzaron a depreciar en el año 2019, etcétera, etcétera. Por consiguiente, así como dice el objetivo de la norma, sirve para que los usuarios puedan ver la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipos. Es decir, y los cambios también que se hayan producido en dicha inversión. A mí me ayuda demasiado tener este movimiento porque yo como tercero interesado ya puedo venir y tomar decisiones en base a ello. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de maquinaria pesada y yo sé que esa organización necesita comprar esas máquinas para mejorar y optimizar sus procesos de producción, pues yo como proveedor puedo llegar a ofrecerles determinada cantidad de propiedad, planta y equipo porque yo sé que esa empresa invierte en su propiedad, planta y equipo. Imaginemos que aquí existieran solo 25,000 quetzales y las máquinas que yo voy a vender cuestan 300,000 cada una.
por obvias razones, pues podría ser una probabilidad muy alta de que no me las compren, porque yo me estoy dando cuenta de que no invierten en propiedad, planta y equipo. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues esto sirve bastante para tomar decisiones. Para esto sirve la información financiera y es allí el objetivo de que sea relevante. Imaginemos que ustedes sean prestamistas y ustedes quieren hacer contrataciones con esta organización. Ustedes pueden darse cuenta que tienen de maquinaria 32 millones. Eso significa de que en algún momento, si no les pagan, pues ustedes pueden embargarles o pueden realizar un proceso judicial para que les paguen, aunque sea con esta maquinaria que tienen. No es el objetivo, pero es peor no cobrar nada, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer contratos donde pueden ignorar esta propiedad, planta y equipo a favor de usted y pues ustedes ser los propietarios de estos mismos si en algún momento no les llegaran a cancelar. Es por ello que el análisis de cada NIC o cada NIF en su conjunto pues debe hacerse de forma extensiva, obviamente practicarla siempre para ir mejorando siempre el conocimiento del mismo. Seguimos ahora con algunas definiciones que van a ser de bastante ayuda, tanto para esta norma como para otras normas. Por ejemplo, el costo, se recuerdan que lo vimos en inventarios, pues aquí también podemos hacer el mismo análisis. El costo en esta norma nos dice que es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados. Se recuerdan que los equivalentes al efectivo son aquellos fácilmente convertibles en dinero que no tienen riesgo significativo para convertirse en efectivo. O el valor razonable de la contraprestación entregada, nos dice también, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción. De su adquisición, si yo compro la máquina ya finalizada solo para usarla. O construcción, si yo me dedico también a construirla, compro un poco de materia prima, le agrego mano de obra, otros costos, entonces eso se refiere a su construcción o como bien se mencionaba en la NIC 2, su transformación, ¿verdad? O cuando sea aplicable el importe atribuido a este activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de la NIF, por ejemplo, la NIF 2, pagos basados en acciones. ¿Qué es el importe en libros? El importe en libros nosotros ya sabemos como contadores, ¿verdad? Que es el que se reconoce, es el importe por el que se reconoce un activo. Imaginemos 10,000 quetzales, una vez deducidas las depreciaciones acumuladas. 10,000 quetzales, ok. Si han pasado 2 años y la depreciación acumulada son 3,000 quetzales, pues mi importe en libros va a ser 10,000 menos 3,000, que es igual a 7,000 quetzales. Pero aparte la misma norma nos dice y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. ¿Qué significa eso? Que después de esos 2 años, aparte de tener 3,000 de depreciación, tiene un costo o un importe en libros de 7,000, sin embargo en el mercado el valor razonable es de 5,000, pues hay una pérdida por deterioro de 2,000. Eso significa que mi importe en libros será igual a decir 10,000 menos 3,000 de depreciación acumulada menos los 2,000 por pérdidas de deterioro del valor acumulado. Eso significa que mi importe en libros es igual a 5,000 quetzales. Ok, sigamos con las definiciones. El importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso. Recordemos cuál es el precio de venta neto. Imaginemos que yo tengo un inmueble y yo lo quiero vender. Entonces este inmueble, por ejemplo, pues yo traigo una venta de 100,000 quetzales y tengo que verificar contra el valor en uso. Eso significa, ustedes recordarán que el valor en uso utilizamos aquella fórmula del valor presente, en donde lo podríamos alquilar por unos 10 años y traerlo a valor presente. Eso significa de que yo tengo que verificar cuál es el mayor y ese va a ser mi importe recuperable. De ahí tenemos el valor presente para una entidad de un activo, es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso continuado. Vuelve a mencionar aquí el uso, entonces con el de arriba están íntimamente relacionados. Y la pérdida por deterioro pues es la cantidad en que excede el importe en libro de un activo a su importe recuperable, como habíamos mencionado en el ejemplo anterior. Estas son algunas definiciones que son conceptos de contabilidad. Nosotros pues creo que ya los conocemos, pues si no es así, pues démosle un repaso con ejercicios prácticos que se pueden encontrar en alguna página de internet. Podemos ver aquí la vida útil. Aquí tenemos que tener cuidado que la vida útil comúnmente sabemos nosotros que es el periodo entre el cual se espera utilizar el activo. Ok, pero también puede ser el número de unidades de producción. Y esto va a depender también del método de depreciación que estemos utilizando. Así que considerar este concepto de forma significativa porque podría ser una u otra. Ahora bien, vamos a entrar a ver lo que es el reconocimiento de activos.
Reconocimiento de activos, ustedes se recordarán que el reconocimiento pues lo teníamos ubicado en las primeras diapositivas que vimos del marco conceptual, y tenemos que el reconocimiento es el proceso de captar para su inclusión en el estado de situación financiera, en el estado o en el estado de rendimiento financiero, una partida que cumpla con la definición de los elementos de estados financieros, activos, pasivos, ingresos o gastos o patrimonio. Entonces, si cumple con esto, pues nosotros ya seguimos y pues realizamos el reconocimiento de activos. Como aquí bien dice, incorporar en los estados financieros, pero ¿cómo lo vamos a incorporar? De forma monetaria, ¿verdad? O sea, es una máquina, vale 500,000, lo incorporamos con 500,000 quetzales, siempre y cuando cumpla la definición de activo, el cual era de que era un recurso controlado por la entidad, del cual se espera obtener beneficios futuros si fue adquirido en el pasado, y que satisface también los siguientes criterios. Aparte de ser un activo, dice, por consiguiente la entidad reconocerá el costo cuando solo y solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y que la partida tenga un costo de valor que pueda medirse con fiabilidad. Comúnmente pues esto se cumple porque nosotros compramos un activo, estamos pagando por él, o ya sea un valor razonable en el mercado, ¿verdad? Entonces esto sí comúnmente se cumple, pero hay que hacer el estudio siempre. Las partidas tales como las piezas de repuestos, lo que le mencionaba de los inventarios, poner atención en esta filmina. Las partidas de repuestos, equipos de reserva, equipo auxiliar, se reconocerán de acuerdo con esta sección cuando cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo. Y si no cumplen con esta definición, es decir, que no van a durar más de un año, eso que no son relevantes como para hacer el proceso de darles de alta y darles de baja posteriormente. Entonces, no vamos a utilizar mucha fuerza o no vamos a echar muchos recursos y los vamos a clasificar como inventarios. Ok, la propiedad planta de equipo dice que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registrarán habitualmente como inventarios. Podemos ir concluyendo de que todo aquello que no sea relevante, que no sea significativo, aquí está el ejemplo, una tuerca, se puede clasificar como inventario. Sin embargo, aquí en la contraposición está lo que es un motor, entonces este sí debe ser clasificado como propiedad planta de equipo porque es un monto relevante. Y aquí nos dice el segundo cuadrante, sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedad planta y equipo cuando la entidad espera utilizarla durante más de un periodo. Entonces ya vamos haciendo esa diferenciación. Y de forma similar nos dice que las piezas de repuesto y equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedad planta y equipo, se consideran también como propiedad planta y equipo. Ok, entonces si se dan cuenta se enfoca bastante a la importancia de lo que es la herramienta o el equipo y así mismo se va a clasificar como tal. Se añadirá al costo de propiedad planta y equipo elementos que requieran su reemplazo a intervalos regulares. Ok, al importe en libros, costo menos depreciación o valor revaluado. Ok, siempre que se espere que proporcione beneficios futuros. Comúnmente nos van a proporcionar beneficios futuros. Yo tengo una máquina, ¿cuál va a ser el beneficio futuro? Que va a producir mi inventario, ese inventario lo voy a vender y pues voy a tener efectivo. O ese inventario lo vendo a plazos, voy a tener una cuenta por cobrar y a futuro voy a tener efectivo. Ok, entonces sería un ejemplo. Los terrenos y los edificios también son propiedad planta y equipo, ok, pero dice que lo debemos contabilizar por separado. Recuérdense que los edificios siempre se van a depreciar y los terrenos no. Por eso la norma nos hace mención que lo tenemos que contabilizar o clasificar por separado. Sin embargo, pudiera ser una excepción de que un terreno sí se pudiera depreciar. Comúnmente muchas personas manifiestan que no se puede, pero en la práctica yo sí he verificado, me he topado con terrenos que sí están siendo depreciados. Y pues vamos a ver un ejemplo más adelante con relación a un tema del que se denomina desmantelamiento, el cual yo se los voy a explicar. Ok, ahora bien, hay que poner mucha atención en esta diapositiva, ya que es la medición inicial, es decir, al momento del reconocimiento del activo. La adquisición ordinaria, es decir, cuando yo compro. Todo elemento de propiedad, planta y equipo se valorará por su costo. Ok, el costo de adquisición que incluye el precio de adquisición, recuérdense, igual al inventario. Le vamos a sumar aranceles de importación si lo traemos de otro país. Nosotros en la aduana vamos a pagar esos aranceles, esos no nunca los vamos a recuperar, va a ser un costo. Se lo tenemos que sumar al activo. Impuestos indirectos no recuperables, ok. Recuérdate de que si nosotros vamos a recuperar los impuestos no tiene ningún sentido que lo aumentemos al costo, porque pues ese dinero nosotros lo vamos a recuperar, entonces no va a formar parte del costo.
Hay que considerar que a veces nos dan descuentos o rebajas del precio, pues eso se lo tenemos que disminuir al costo de la propiedad, planta y equipo. Y hay otros costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para operar. Eso es lo que les ejemplifiqué en el Excel, de que si ya está listo para su uso, pues ya no se le pueden agregar más costos, ¿ok? Y por último, la estimación inicial de costos de desmantelamiento. Esta palabra desmantelamiento es poco usual, sin embargo, les voy a dar un ejemplo. El desmantelamiento hace referencia a que ustedes van a utilizar algún lugar para realizar su producción. Sin embargo, al ustedes utilizar este terreno, por ejemplo, pues ustedes lo van a dañar. Imaginemos que ustedes son una petrolera, ustedes son una empresa que se dedican a la venta del petróleo. Eso quiere decir que cuando ustedes van a realizar este proceso tienen que hacer excavaciones en los predios. Y pues ustedes realizan un contrato con una persona y en este contrato indica de que a la hora que ustedes después de 3 años ustedes ya hicieron su explotación petrolera o sus procedimientos de petróleo, pues ustedes tienen que dejar el terreno nuevamente como se los dieron. Entonces esas excavaciones pues las tienen que tapar, si habían arbolitos tienen que sembrar los árboles, tienen que poner flores, etcétera, etcétera. Eso se denomina costos de desmantelamiento, que no son el día de hoy, sino que en el futuro ustedes tienen que cubrir esos costos. Entonces, ustedes tienen que hacer dicha provisión y pues esos pueden capitalizarlos al costo de la propiedad, planta y equipo. En este caso, pues ustedes podrían aumentar el costo de algún terreno porque van a tener costos de desmantelamiento futuro, los cuales ya ustedes saben de que van a traer beneficios futuros porque si no lo hacen, ¿cómo van a obtener los beneficios, verdad? Entonces a eso se denomina costo de desmantelamiento. O por ejemplo, ustedes van a vender de urgencia en X lugar y ahí esa persona pues les alquila su inmueble y esta persona pues aprecia mucho sus flores, sus plantas y ustedes tienen que destruirlas para poder realizar la venta de dicha mercancía, pues ustedes llegan a un acuerdo en que la van a destruir y después van a reponer todo lo que está invertido ahí. Entonces, cuando ustedes terminan estas ventas en 2, 3 días, pues tienen que asumir los costos de todo lo que destruyeron. Entonces, eso sería un costo por desmantelamiento, es decir, la reubicación, reinstalación y dejarlo todo como estaba antes. Entonces, esto sí es específico de propiedad, planta y equipo y pues no lo van a encontrar dentro de inventarios. Sin embargo, pues no es tan común encontrar este costo de desmantelamiento en la vida profesional del día al día. Ahora bien, con relación a los costos directos relacionados, aquí nos hace mención de que podrían ser en el cuadrito de abajo, costos de preparación del emplazamiento físico, es decir, de que nosotros antes de comenzar a utilizar el activo, pues tenemos que hacerle, por ejemplo, unas pruebas o tendríamos nosotros que dejarle ingresar aceite o tendríamos que hacerle unos cambios que si no, no le hacemos estos cambios estos cambios de herramientas o algún proceso que sea necesario para que comience a funcionar, pues nosotros sí lo podemos capitalizar al costo. Cuando les digo capitalizar al costo, significa sumar al costo, o sea que va a aumentar el costo. Costos de instalación y montaje, quiere decir de que si yo lo tengo que tener en X lugar para que produzca de la forma adecuada y si no es así, no produce, entonces esa instalación yo se la voy a poder capitalizar al costo. Costos de comprobación de que el activo funciona, listo, todo esto, honorarios profesionales, se tiene que pagar antes de que el activo esté listo para su uso. Y si todo esto se necesita para estar listo para el uso, pues se debe capitalizar al costo. Costos de entrega inicial y de manipulación o transporte, por ejemplo, si yo lo voy a recoger a la aduana y de la aduana lo necesito trasladar para mi oficina, pues yo todo ese transporte, esa gasolina, viáticos que se le han pagado a personas, honorarios profesionales de personas que estén trabajando para mi empresa, todo eso yo lo debo capitalizar al costo. Esto lo único que nos está indicando es de que la propiedad, planta y equipo debe tener un costo fiable, es decir, un costo que esté apegado a la realidad. Ejemplos de costos que no forman parte del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la apertura de la nueva instalación, pues hacen fiesta, payasos, etcétera, etcétera. Eso no va a formar parte del costo. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio, tampoco. Por eso se refiere a la publicidad, a la promoción, tampoco. Toda la publicidad, pues ustedes bien saben que es un gasto de ventas.
Y los costos de apertura del negocio en una nueva localización tampoco, y los costos de administración y otros costos indirectos tampoco. Ok, el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en la fecha de su reconocimiento. Ok, lo que vimos anteriormente, el reconocerlo será por medio del costo. Y pues si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a comprar un activo, el cual yo lo voy a pagar durante un año, pero si yo en el cuarto mes no tengo dinero para pagar y hago otro contrato con el mismo banco, es decir, que yo revalorice ese contrato y ya lo pongo para 2 años, quiere decir que no voy a pagar los 5,000, por ejemplo, que iba a pagar de intereses durante un año, sino ahora voy a pagar 10,000 porque son 2 años. Eso significa que esos otros 5,000 no van a formar parte del costo, sino va a ser una pérdida o un gasto. ¿Por qué? Porque para yo comprar un activo, pues debo tener un análisis previo y pues ustedes saben que en las NIC o en las NIF, pues confundirse pues es bastante delicado porque las cifras de los estados financieros son históricas y pues es muy complicado cambiar cifras anteriores. Por consiguiente, es un error que yo no haya calculado bien que se iba a pagar durante 2 años y yo había calculado al inicio que se iba a pagar durante un año. Por eso, solo vamos a reconocer como capitalización del activo lo que se iba a pagar como el acuerdo se había hecho al inicio, solo durante un año, y pues lo otro que se paga del primer año al segundo año, pues ya sería una pérdida o un gasto por cometer negligencia en la elaboración de costos de este activo. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas contables de la propiedad, planta y equipo? Yo puedo reconocer el activo o la propiedad, ya sea al modelo del costo o al modelo de revaluación. Recordemos, el inventario lo reconocíamos al costo o al valor neto de realización. Aquí tenemos el modelo de revaluación y cuáles son, cómo es que se contabilizan o cómo es que se procesan. Tenemos el modelo del costo, pues comenzamos con el costo del inventario que lo vimos en la filmina anterior. A eso le quitamos o le restamos la depreciación acumulada y le restamos las pérdidas de valor o por deterioro. Ok, muy fácil, ¿verdad? Ahí tenemos el modelo de revaluación. El modelo de revaluación es cuando nosotros contratamos a un experto y pues nos dice el valor razonable de este activo son 10,000 quetzales, por ejemplo. A eso le restamos la depreciación acumulada que ya traía el activo y le restamos las pérdidas de deterioro. Si se dan cuenta, lo mismo, solo que este inicia con el costo y este inicia con el valor razonable. Modelo de revaluación, o también se le conoce como modelo de valor razonable. Ok, el método de revaluación. El valor razonable debe poder ser medido fiablemente. Comúnmente en Guatemala, este modelo es un poco complicado poderlo utilizar, pero se debe hacer todo lo posible por utilizarlo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de muebles, pues yo tengo una máquina usada y para encontrar un valor razonable de una máquina usada, yo tendría que conocer un mercado que se dedique a la venta de máquina usada y yo poder hacer una evaluación y decir, bueno, esta máquina yo la consigo en 10,000 quetzales en el mercado de máquinas usadas. Es un poco complicado, ¿verdad? En cambio, esta norma o la NIF 13, que es de valor razonable, a lo que se quería referir era, por ejemplo, en otros países desarrollados, las ventas se hacen en la bolsa de valores, es decir, que todos conocen los precios. Por ejemplo, si se quieren vender acciones de una entidad, pues todos saben qué precio tienen. O existen, por ejemplo, bolsas de valores de commodities, por ejemplo, venden café, todos saben cuánto vale el quintal de café, es decir, que los precios son más fácilmente conocidos, o sea, yo tengo acceso a saber cuál es el precio de un activo en determinada fecha. En cambio, aquí en Guatemala, por ejemplo, el valor razonable de ventas de computadoras usadas, pues tal vez es algo común, pero no es algo que sea muy fiable. Entonces aquí nos dice que el valor razonable debe poder ser medido fiablemente. O sea, sí se puede, sin embargo no se va a llegar a aquella seguridad tan razonable que se necesitaría. Pero esto también lo explica la NIF 16, cómo es que se trata cuando existen estos inconvenientes que yo les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el método de revaluación, pues debemos tener un valor razonable. Si se revalúa un elemento de propiedad, se revalorarán también todos los elementos. O sea, no es permitido que yo revalúe 3 computadoras y 5 no. O sea, tengo que revaluar todas.
Los elementos pertenecientes a una clase se reevaluarán simultáneamente con el fin de evitar reevaluaciones selectivas, como les mencionaba. Reevaluaciones se harán con regularidad, comúnmente se hace cada cierre, ¿verdad? Para asegurarse que el importe en libros no difiera significativamente del valor razonable, ¿ok? Y aquí vamos a caer a lo mismo que del inventario. Si el importe en libros, digamos, son 5.000 y el valor razonable son 3.000, significa que hay un deterioro de 2.000 quetzales, el cual tiene que irse a pérdida. Y pues dejar el valor en libros con el valor razonable. La frecuencia de las reevaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los elementos de propiedad, planta y equipo. Como les comentaba, comúnmente se hacen cada fin de año, pero pueden haber máquinas que no necesiten ser cada un año, sino se pueden reevaluar cada 3 años. Sin embargo, es mucho tiempo desde mi punto de vista reevaluar una maquinaria cada 3 años. Desde mi punto de vista, cada año debe hacerse una reevaluación para tener un dato fiable de cada presentación de estados financieros según un periodo fiscal. Ok, seguimos con las diapositivas. Vamos a entrar a los métodos o las formas en que se pueden depreciar los activos y cómo los podemos depreciar. Podemos observar aquí que dice que si los principales componentes de un elemento de propiedad, planta de equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre los componentes principales y apreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. ¿Qué significa esta filmina? Esta filmina significa o nos quiere dar a entender de que pueden haber activos de los cuales se puede depreciar una parte en un Excel, por ejemplo, y otra parte en otro Excel. Esto significa de que tan significativo es el monto de una parte de un activo que yo necesito tener el control y necesito saber cada cuánto lo voy a depreciar. Se verá un ejemplo práctico de esto, pero para traer a colación un ejemplo muy común es, por ejemplo, un avión. Un avión, imaginemos que cueste 50 millones de quetzales. Bueno, el avión cuesta 50 millones de quetzales, pero solo el motor del avión les cuesta a ustedes 20 millones de quetzales. Esto quiere decir que representa el 40% del total del valor del activo. ¿Qué significa eso? Significa de que para mí es importante tener el motor contabilizado por una parte y toda la demás parte del avión por otro lado. ¿Por qué razón? Porque el motor me va a durar, por ejemplo, 5 años y toda la otra parte del avión me va a durar 15 años. Eso significa que para mí va a ser mejor controlar solo por una parte los 23 millones que va a ser el motor y depreciarlo durante los 5 años que me va a durar. En cambio, el avión como tal, si me va a durar 10 años, yo lo deprecio dentro de los 10 años. Y como los dos tienen montos significativos, es de mucha utilidad llevar un cálculo de forma separada. Este sería un ejemplo concreto de lo que quiere decir la norma con depreciar cuando existen partes significativas de un activo. Y también esto se da porque dentro de 5 años no es que el avión ya va a estar depreciado al 100%, sino es el motor el que ya va a estar depreciado. Entonces va a necesitar un cambio de motor. Y pues si nosotros contablemente ya lo tenemos depreciado al 100%, qué fácil va a ser cambiar el motor y comenzar a depreciarlo otra vez de forma independiente. El activo, todo el caparazón del avión va a seguirse depreciando de forma correcta en otra fila de nuestro Excel, ¿verdad? Entonces, las NIF como tal nos piden bastante detalle. Por consiguiente, nosotros debemos tener bastantes ítems, bastante detalle, bastante control, bastante información en nuestros documentos de Excel. ¿Ok? La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Recuerden que nosotros no podemos capitalizar más costo cuando está disponible para su uso, también por esta razón, porque se comienza a depreciar. ¿Ok? La depreciación de un activo se da de baja cuando se termina, pues la depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. Si aquí a 3 años yo este activo ya no lo necesito, lo doy de baja en mi estado financiero, pues obviamente la depreciación ya no va a continuar, ¿verdad? Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores siguientes. Puede ser la utilización prevista del activo. Si yo la pienso utilizar 3 años, pues la voy a clasificar como una depreciación durante 3 años. Pero si yo la quiero clasificar dentro de 5 años, pero el desgaste físico es demasiado, pues yo ya voy a observar también ese punto. La obsolescencia técnica, ustedes saben de que esto se da mucho con los aparatos telefónicos. Pues yo tengo un aparato telefónico hoy, ya dentro de un año si no lo vendí, ya lo voy a tener que vender a mitad de precio. Debo considerar los límites legales o restricciones también. Si hay una ley que cada 2 años no se puede vender cierto bien, pues yo tengo que considerar
la depreciación antes de que entre en vigencia esta normativa, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, como pueden darse cuenta, es análisis, interpretación, y pues lo que se quiere más que todo es apegarlo a la realidad económica de las organizaciones. Ahora, como les mencionaba, métodos de depreciación, existen 3 métodos. Tenemos el método de línea recta que todos conocemos, o bueno, sería el método lineal. Tenemos el método de depreciación decreciente, el método de las unidades producidas. El método de línea recta, como sabremos, pues es el que comúnmente conocemos. Tenemos un vehículo que costó 100,000 quetzales, lo vamos a depreciar en 10 años, pues lo depreciamos 10,000 cada año. Método de depreciación decreciente, algunas organizaciones consideran que cuando el activo es nuevo, funciona obviamente en óptimas condiciones, produce mejor, entonces para ellos es más relevante utilizar este tipo de método de depreciación decreciente, y pues lo depreciamos el primer año un 20%, el segundo año un 10%, el tercer año un 5%, y así va a ir disminuyendo el porcentaje. Quiere decir que en el primer año vamos a mandar al gasto un mayor porcentaje del activo, y pues en años posteriores pues vamos a ir contabilizando como gasto la parte que hace falta. Y el método de las unidades producidas, hay propiedad, planta y equipo, pues que solo, por ejemplo, una impresora solo produce 2,000 hojas en algunas ocasiones, no produce, perdón, no que imprime o saca fotocopias de 2,000 hojas. Entonces podría ser un método adecuado contabilizarlo como unidades producidas, como depreciación de unidades producidas. ¿Cuál de todos estos métodos es el mejor? Pues como ustedes sabrán, la respuesta es depende qué tipo de organización sea, qué es lo que la organización está trabajando, cómo va a utilizar el activo, y pues el único requisito aquí es que nosotros como contadores debemos registrarlo del método más adecuado a la naturaleza de la entidad y al giro del negocio. Ya se lleva un análisis y juicio profesional a través de experiencia y conocimiento y estudio de qué métodos es más óptimo para la organización. Ok, ahora bien, aquí hay un análisis del deterioro del valor, medición y reconocimiento del deterioro en cada fecha sobre la que se informa, es decir, cada año comúnmente. Al decir cada año no les quiero decir de que todas las empresas informan cada año. En otros países tienen la obligación de informar cada 6 meses. Quiere decir que cada 6 meses presentan estados financieros al público. En otros países pues tienen cada 3 meses. En otros países no presentan solo de 2 años comparativos, sino de 5 años comparativos. Por eso va a depender de la legislación vigente de cada país y también de las costumbres, ¿verdad? Por consiguiente, pues aquí tenemos que, nos dice la norma que se va a informar en cada fecha en que se informa, independientemente de cada periodo sea, ¿ok? Para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su valor. Y en tal caso, como bien les he mencionado, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro. Es una pérdida por deterioro si ustedes tienen un activo contabilizado a un valor más alto de lo que se puede encontrar en el mercado. Esta sección explica cuánto y cómo una entidad revisa el importe en libros de sus activos, ¿ok? Entonces a esto se refiere esta filmina del deterioro del valor, que ya hemos visto varios ejemplos en el inventario, y pues ahora en la propiedad, planta y equipo, siempre recordando la diferencia que aquí no se usa valor neto de realización, sino un valor razonable. Propiedad, planta y equipo baja en cuentas. ¿Qué es la baja en cuentas? Pues en palabras coloquiales es quitar de los estados financieros este activo. Y nos dice que se va a dar cuando se disponga de él. Disponga es lo mismo que vender, cuando se venda, o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros. Por ejemplo, todas aquellas personas que se dedicaban a trabajar o a vender máquinas de escribir, en algunos países muy desarrollados pues ya no se usan. Entonces, si aún las tenían, pues hay que darles de baja, porque estos ya no van a traer beneficios económicos a la entidad. ¿Ok? Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo en resultados del periodo en el elemento que dé de baja de cuentas, es decir, debe ser un gasto, una pérdida, ¿verdad? O sea, la baja en cuentas se va a ir a pérdida. La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. Ok, como les mencionaba, si venden un activo no va a ser ingresado dentro de las actividades ordinarias. Para eso está el otro resultado integral, ¿verdad? En el cual nosotros debemos clasificar estos ingresos. Muy importante, todas las normas traen un apartado al final que se denomina información a revelar. Esto significa que nosotros cuando hagamos estados financieros, recuérdense que hay uno que se denomina notas a los estados financieros. Y en las notas a los estados financieros, pues nosotros vamos a revelar todo lo que la norma nos indica. Y en este caso nos dice las bases de medición utilizadas, cómo lo medimos, al costo, al valor neto, al valor razonable, etcétera, los métodos de depreciación utilizada,
Si utilizamos el método de línea recta, utilizamos el método de las unidades producidas, el método de depreciación decreciente, vidas útiles y las tasas de depreciación utilizadas. Si para vehículos los estamos depreciando un 10%, un 5%, si los inmuebles los estamos depreciando así 50 años, si lo estamos depreciando a 100 años, a 20 años, etcétera, etcétera. Entonces todo esto nos pide la norma que nosotros vayamos indicando a través de las notas de estados financieros cómo es que lo estamos trabajando. También nos dice que debe haber una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa que muestre. Recuérdense que si hay diferencias, que pudo haber pasado, que han hecho compras, que han hecho ventas, también que hayan habido depreciaciones que obviamente van a haber, que han también salido por pérdidas por deterioro del valor u otros cambios que hayan sucedido, ¿verdad? Entonces, todo esto que nos está indicando la NIC número 16, pues es información que terceros van a conocer. ¿Y pues para qué las van a conocer? Para tomar decisiones. Esto ha sido todo con relación a la clase del día de hoy. Aquí tenemos una comparación para finalizar con las NIF completas. Pues NIF para pymes y NIF completas tienen algunas diferencias. Y pues las diferencias se basan de que las NIF para pymes están redactadas en un lenguaje simple. Es decir, no son tan complicadas como las NIF full. Yo les comentaba a algunos de sus compañeros que preocúpense por estudiar bastante NIF, por aprender, porque esta es la parte medular de nosotros los auditores. Si no sabemos NIF, ¿cómo vamos a hacer auditorías? ¿Cómo vamos a auditar algo que no conocemos? Entonces es imprescindible que conozcamos la contabilidad como tal, las NIF para pymes, la legislación guatemalteca y otros marcos que nosotros debemos considerar, como el código de ética también, muy importante. Siempre debemos actuar, como ustedes bien saben, con objetividad, con integridad, apegado siempre a la ley y a la justicia, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las diferencias con la NIF para pymes. El otro semestre pues vamos a estar profundizando en NIF para pymes. Van a ver que se les va a hacer más fácil si lograron aprender NIF full, pues las NIF para pymes van a ser en un sentido, un lenguaje más simple. Si una NIC tiene 10 hojas por cada NIC, la NIC para pymes es 1,5 hojas, es más simple. Sin embargo, pues actualmente se están haciendo procesos de ir como equiparando, haciendo equivalencia de NIF full con NIF para pymes. ¿Ok? Entonces, otra diferencia es que las NIF completas permiten usar el modelo de reevaluación para medir propiedad, planta y equipo tras el reconocimiento inicial, y las NIF para las pymes no. La NIF para las pymes es al costo. ¿Por qué? Porque si vamos a comprar y aparte vamos a estar pagando a alguien que nos haga y nos indique cuál es el valor razonable, pues va a elevarse demasiado el costo. Y las NIF para pymes son empresas más pequeñas que las que utilizan NIF full, entonces no van a tener tanto recurso. Y las NIF completas requieren una revisión anual del valor residual de la vida útil, como les había dicho, y el método de depreciación de las propiedades, planta de equipo. Las NIF para pymes requieren una revisión solo si hay un indicio, es decir, un indicio de pérdida, de deterioro, ¿verdad? Ok, entonces las NIF sí requieren de que se haga esa evaluación, y las NIF para pymes solamente si yo me doy cuenta como auditor, o que el contador se dé cuenta, o alguien un gerente o algo diga, pues esa máquina ya está obsoleta, hay que valorarla a su valor razonable, etcétera, etcétera. Ok, entonces en la siguiente clase pues necesito que sí entiendan primero lo que es la teoría, porque entendiendo ya la teoría nosotros podemos hacer una mejor contabilización práctica, ejercicios prácticos que son apegados a la realidad nacional, ¿verdad? En Guatemala sí es muy utilizada esta norma, casi todas las organizaciones pues hacen sus estudios y análisis, y pues también casi todos la utilizan de una forma no al 100% apegada a esta norma, porque requiere muchos costos, pero el objetivo es de que se utilicen en las empresas estas normas, y que nosotros como auditores pues demos nuestro punto de vista, y qué mejor si con conocimiento y con práctica que realizamos en nuestra vida, en este caso estudiantil, ¿verdad? Y pues ya posteriormente lo puedan ejercer en su vida profesional de una forma muy coherente y muy adecuada. Entonces, cualquier duda, pues igual estaré abriendo un foro relacionado a esta norma, en el cual pueden dejar sus comentarios, observaciones, preguntas, y si no, pues ya saben, ahí está mi WhatsApp para que me puedan escribir, y muchas gracias por su atención.